su obra, ¿no? Que es el mensaje que nos está alegando Ángel. Pero Ángel desde hace un año y medio está sufriendo prisión en Cuba por un motivo, un juicio, lo que se llama perfectamente trucado y concebido por la policía política de mi país, la policía política que es como es decir, la seguridad del Estado de mi país, y recientemente ha sido trasladado de prisión con la generosidad típica de la seguridad del Estado, sin informarle a la familia a dónde lo han trasladado dentro de Cuba, así que lo han trasladado. Y por lo tanto, bueno, pues técnicamente hace ya más de 72 horas, hace 4 días que Ángel está desaparecido, y hay una campaña en la red a la cual los invitamos a sumarse en Facebook, en Twitter, para que pues, lo mínimo que tiene que hacer el Estado como responsable de ese ciudadano y de todos los ciudadanos cubanos, ¿no?, que estén presos, es notificar a la familia y con tiempo de antelación dónde es que va a estar. Entonces, bueno, vamos a tratar de dejar la parte de todo el activismo social y político de Ángel Santisteban en los últimos días para hablar de esta novela, porque, bueno, como escritor también creo que la novela es una fuente, una máquina de generar realidad tan poderosa como cualquier otra actividad humana, o sea, aunque sea una novela, una literatura no realista. En este caso, bueno, Ángel es un escritor realista. Yo lo conozco de La Habana, yo vivo en La Habana, desde, bueno, tarde. Aquí hay personas que lo conocen de su generación. Yo, que soy de su generación, me incorporo tarde al campo literario y lo conozco ya en los años 0 o 2000. Pero Ángel es un escritor de la jornada anterior, o sea, de los años 90, Enrique Rico, somos prácticamente contemporáneos, pero yo llego tarde a la literatura. Y hay muchas personas aquí que a lo mejor pueden incluso dar un testimonio de Ángel mucho más vivencial de lo que fue escribir en Cuba en los años 90, de lo que fue tocar temas que por primera vez la generación de los novísimos estaba descubriendo para el campo literario cubano, temas por supuesto críticos de la realidad cubana. Y en el caso de Ángel, él siempre le interesaron los ambientes extremos, la guerra de Angola, con 100.000 hombres en Angola durante 20 años, y en Etiopía y en muchos países, era un espacio virtualmente inexplorado en el campo literario cubano. O sea, no lo sabía por lo que estaba pasando ahí, lo que se estaba viviendo. Y Ángel, que no estuvo en Angola, fue capaz de escribir un libro de relatos que ganó el premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, llamado Sueño de un día de verano, que después también se ha publicado con modificaciones como Sur en Latitud 13. Y este libro, por supuesto, trajo jubilato. La policía política en mi país, pues desde muy temprano es la primera lectora de los escritores. Antes de que el libro salga, lo leen los censores. Y el libro se demoró mucho tiempo, cuantos años antes de que pudiera ser publicado en Cuba, a pesar de que había ganado el premio de Luniac. Después Ángel, bueno, ganó el premio Alejo Carpentier en el año 2000, 2001, con, ¿cómo se llama el libro? Los hijos que nadie quiso, o sea, el libro de Ángel Santisteban de relato Los hijos que nadie quiso, que explora otra zona de la violencia, de esos nichos límites que tiene la realidad cubana, que es la experiencia migratoria ilegal desde Cuba hasta los Estados Unidos. Este libro de relatos de alguna forma se conecta, y vamos a ver algunos puentes, vasos comunicantes con esta novela que vuelve a volver sobre ese tema. Y años después ese libro le trajo algunos problemas. Estábamos hablando con algunos escritores aquí sobre pactar o no con las editoriales cubanas para publicar dentro de Cuba. Ángel, manteniendo una posición radical o una posición vertical de respeto a la obra de los escritores, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo. Sin embargo, y lo digo aquí sin ningún problema, es algo que discutimos incluso en Cuba, para publicar el libro Los hijos que nadie quiso, por la editorial Letras Cubanas, Primo Carpentier tuvo que negociar con uno de estos policías políticos, tuvo que negociar con Mirobel Sánchez, presidente del Instituto Cubano del Libro, porque la amenaza era: no te vamos a publicar el libro si alguno de estos relatos permanece en el libro. Entonces, bueno, Ángel se tomó alguna decisión con los amigos, los relatos se publicaron en otros medios, y con tal de que el libro saliera y que se explorara y que se circulara su nombre también dentro del país, y que no lo apagaran como escritor y como ciudadano antes de tiempo, pues él tomó una decisión de publicar dichos Los hijos que nadie quiso, con el premio Alejo Carpentier, con todo el prestigio y con todo el reconocimiento que le trajo eso. Es importante para los escritores en Cuba, para los periodistas en Cuba, no pactar, pero sí lo que se llama ser legitimado por las instituciones del Estado, que son las únicas instituciones que existen en Cuba. En el momento le ha pasado a muchísimos periodistas y a muchos escritores que cuando lo detectan, el poder y la censura lo detecta demasiado temprano, esa persona normalmente es anulada completamente.
Ya a la vez que usted es miembro de alguna institución o ha publicado un libro en Cuba o ha publicado afuera también, bueno, pues entonces el Estado le cuesta mucho trabajo y tienen más cuidado, o como en el caso de Ángel, hacen una trampa mucho más burda, pero una trampa, un desvío, para tratar de no parecer que el Estado cubano está reprimiendo la libertad de expresión. Ellos mantienen esa fachada, ¿no? Y tal es así que en el año 2006, por otro excelente libro que se llama Dichosos los que lloran, de relatos también, relatos casi que es como una cuentinovela, ¿no? Porque hay una continuidad, bueno, pues Ángel se ubica entonces en el territorio carcelario, un territorio que también él había explorado en algunos otros relatos, y el submundo marginal de la prisión. Lo estábamos hablando con algunos amigos en camino como tortura. O sea, usted es privado a 5 años de privación de libertad, pero cuando llegas ahí te das cuenta que no, que estás condenado a 5 años en el infierno. O sea, no es la privación de libertad o los derechos civiles lo que se están coartados en ese momento, sino que usted está siendo condenado a ser una peor persona y a ser capaz de hacer en la prisión lo que nunca hubieras hecho en la cárcel, aunque hayas cometido un delito. Lo que nunca hubieras hecho en la calle, aunque hubieras cometido un delito. Te conviertes en un hombre dispuesto a todo. Entonces, sales a la sociedad convertido en una especie de animal incivil, ¿no? Y esa experiencia él la recorrió también con el libro Dichosos los que lloran. Con Ángel Esteban, bueno, primero que todo aclarar, es un privilegio poder presentar su libro aquí. Mi relación con él, aparte de la solidaridad como escritores, como blogueros, etcétera, etcétera, no fue una relación fácil. Tal vez porque somos antípodas en la estética. Él es un escritor estrictamente realista, con todas las virtudes y bellezas que tiene la prosa realista, y también con toda la, en mi opinión, convencionalismo que lleva una estructura inmediata de la anécdota, ¿no? Yo, por otra parte, tengo una vocación un poco más barroca, un poco más delirante, y en algún momento, en algún concurso, como jurado, pues tuvimos nuestras fuertes tensiones de oponernos, ¿no? Como estéticos. O sea, somos dos estéticas encontradas que en algún momento ha habido puntos de ruptura serios, como de no entendimiento. No nos vamos a poner de acuerdo ni ahora ni nunca. O sea, no está hablando de una persona que ha tenido una relación fácil con él. Pero ante todo, y me parece que es un mensaje que los dos le estamos mandando al campo literario cubano, ante todo mantuvimos siempre la solidaridad y el respeto por la línea que había elegido el otro escritor, y después, coincidentemente, nos encontramos en una burbuja que se llama la blogosfera cubana, donde cada uno tenía un blog. Él, su blog Los Hijos que Nadie Quiso, yo mi blog Lunes de Por Revolución, y desde ahí entonces de alguna manera el diálogo fue llevado ya a otro nivel, o sea, a través del activismo social, etc. La novela El verano en que Dios dormía ganó un premio muy peculiar, que gracias a una ONG checa que se llama Libros Prohibidos, Libri Prohibiti, desde hace 5 años está publicando libros que no pueden ser publicados en Cuba. Yo tuve el placer de poder ganar este concurso también en el año 2009 con mi libro Going Home. Lo ganó Orlando Santana primero con La Sangre de la Libertad, Amel Echevarría, otro colega mío de mi generación, una generación llamada Año Cero, con su libro Días de Entrenamiento. No recuerdo el nombre de la siguiente persona porque no lo recuerdo ahora, lo lamento. Y después Ángel lo gana. Y ahora este año acaban de premiar también una persona muy joven que tuvo un problema de censura en Cuba, y que estos libros no tienen un fin comercial. Estos libros lo edita la editorial Garamón o la editorial FRA, Independencia, en Praga, español por supuesto, excelentemente editado. Carlos Alberto Aguilera, un escritor cubano, tiene que ver con esto, y son enviados por diferentes vías, trampeando la censura, trampeando el miedo que le tienen a la literatura dentro de Cuba, incluso por valija diplomática, que no debiera ser usada para esto, pero es usada para esto. Y los libros, la tirada completa, 1000, 2000 ejemplares, trata de circularse dentro de Cuba. Yo, a los editores, y teniendo en cuenta lo que había pasado con Ángel, bueno, y gracias también a Pulido, nos ayudó con eso, pues enviamos del editorial un número de libros acá. Antes de entrar a la novela, unos minutos, me gustaría decirles que el libro hoy, aunque no es un libro, una tirada comercial, de manera excepcional, estamos proponiendo que tenga un precio de venta de $15, que va a ser entregado íntegramente a la familia de Ángel Esteban en Miami, su hermana María, y otros amigos que van a hacer llegar este dinero a su familia. Hoy, en última instancia, bueno, también para él en prisión, para mejorar sus condiciones de vida en la medida que esto sea posible, aunque repito, esta misma semana no sabemos dónde va a reaparecer, ¿no? Si en el Combinado del Este o en una prisión de máximo rigor o no, ya que su caso se ha ido complicando en el sentido de que una y otra vez hay nuevos testigos, incluidos su hijo, que han hablado claramente a cámaras y han dicho que los testigos que fueron llevados a este juicio, a esta causa común, eran testigos creados, eran testigos manipulados, lo cual es muy común, pero por primera vez estos testigos están dando una versión de cómo fueron manipulados. La novela, les había comentado, no, por supuesto no les voy a contar, mucho menos
Es una novela que se conecta con el libro Los hijos que nadie quiso. Siempre que pueda decir el nombre del libro pienso en su blog, entonces pueda decir después dichoso el que ora, pero no, Los hijos que nadie quiso, este libro de la experiencia de la migración ilegal. En este caso la migración estampida a la desesperada del verano en que Dios estaba dormido. Dios ha estado dormido en muchos veranos y muchas estaciones en Cuba, y muchas décadas, ¿no? Y es posible que muchos siglos, ¿no? Y en ese verano, por una masacre que ocurrió, que acabamos de conmemorar ahora el 20 aniversario de un bote que fue hundido por otros botes cubanos con decenas de muertos, por una presión social del llamado periodo especial, pues el gobierno cubano tomó la decisión de no proteger más las costas y que la gente hiciera lo que no puede hacer en las urnas, que es votar en contra de Fidel Castro. 30.000, 35.000 personas, no se sabe, tal vez 40.000, el número oficial de Balseros es 30.000, pero probablemente 10.000 personas más perdieron la vida, eso no se puede cuantificar. Salieron a la estampida en las calles y una de esas personas es Rafael el Cuentista, que Rafael el Cuentista es la persona que, como muchos personajes del realismo cubano, quiere ser escritor, ha hecho algo, pero es un escritor frustrado todavía en potencia, pero es la voz narrativa que le da cuerpo, y por eso se pueden justificar ciertas libertades literarias. O sea, esa persona es lo que se llama el espía, está viviendo, pero a la vez está viviendo para escribir, y un poco que se aventura a esta balsa con 6, 7 otros personajes estereotípicos, ¿no?, de la sociedad cubana en ese momento, y nos va relatando poco a poco cómo se deteriora una relación que simplemente era la conveniencia de remar, paraíso en pira, paraíso en boga, que es como una especie de Aleph, de todas las maneras de hablar, cómo se escapa uno, montarse en la chalupa, partir, no sé qué. Bueno, hay todo un Aleph y todo ese lenguaje del argot de esta nave, un poco hemingwayana, porque le ponen el nombre de Santiago como el patrón de la nave del viejo y el mar. Y entonces, en esta nave que un poco sale como a la hemingwayana, a la historia de una aventura de irse para Yuma, no para los Estados Unidos, sino para Yuma, cómo se va deteriorando la relación entre estas personas, cómo de repente del miedo a un tiburón o por primera vez ver un cadáver flotando, se pasa poco a poco o muy rápido, porque estamos hablando de horas que se convierten en una novela, a decir fulano se cayó en el agua, no ha pasado nada. Se cayó en el agua, pudiera haber sido yo. Sigue remando para que las olas no le entren de frente a la nave y que le entren de colado y no nos vire la nave. Ya fulano se cayó en el agua. Eso no tiene ahora mayor importancia. O sea, a la indolencia total y a la insolidaridad total. Yo quiero ver, la novela no termina con el éxodo nada más, la novela va a la recogida de ellos y también a la base de Guantánamo, que fue un momento muy significativo en la historia de mi país, porque por primera vez en el propio territorio de mi país, que es una posibilidad que el exilio cubano y que los ciudadanos cubanos nunca hemos valorado del todo, en el propio territorio de mi país hubo 30.000 o 25.000, 33.000, no sé, cubanos libres en campamentos, que se pudieran considerar de campamentos de trabajo o campamentos familiares, pero estaban allí y aquí tenemos algunas personas y todos conocemos, ¿no?, las historias, y sería muy interesante, ¿no?, qué pasaría si de repente en algún momento Guantánamo no fuera más un enclave militar o una prisión militar, un limbo jurídico del gobierno de los Estados Unidos para hacer de vuelta a los cubanos libres. O sea, cubanos libres que pudieran construir allí un resort, una zona libre de comercio, alguna manera de estar en la patria. Es un lugar muy pequeño, pero que perfectamente los rascacielos podrían verse desde la Plaza de la Revolución y no los aviones aterrizando, ¿no? Y de repente nunca se ha explorado del todo la posibilidad de una especie de, la palabra es horrible decirla ahora, pero es como que una especie de sionismo cubano, una manera de recuperar la patria, porque ya hay un territorio de la patria que se supone, si es que creemos en la democracia, que es libre, se supone. Y en lugar de las alambradas y los cañones mutuamente, pues se pudiera dar una lección de civilidad y de economía libre y de una serie de cosas al gobierno cubano o a los restos del gobierno cubano, que no tiene nada que ver con el mensaje de tener allí unas cañoneras y unos aviones militares. O sea, Guantánamo como un Taiwán cubano. Yo en un artículo del Diario de Cuba hablé un poco de Guantánamo, o sea, la posibilidad de, no tiene que ser Miami, o sea, tenemos un lugar libre en Cuba, pero que sin embargo se sigue comportando como un mensaje beligerante que garantiza que no se puede bajar la guardia, como todos sabemos que el comandante ha dicho, no se puede bajar la guardia porque el enemigo no es que está a 90 millas, es que está en la patria. ¿Qué pasa si el enemigo somos los propios cubanos construyendo allí un enclave civil? En la novela explora no la idea de esta que les estoy diciendo, pero de alguna manera eso cabe ahí, cómo se empiezan a generar violencia, pero también solidaridades, como el cubano que después de haber vivido el infierno puede tratar de regenerar una vida en una cárcel, pero que daría cualquier cosa para permanecer en esa cárcel, porque hay una esperanza en esa cárcel,
que el que está del otro lado prefiere cruzar el campo minado, aunque se le vuelen las piernas por mar o por tierra, para llegar a la cárcel. Los cubanos han llegado al punto de escapar a la muerte en el exilio, a la muerte por el estrecho de Florida, y escapar hacia una cárcel, con tal de permanecer presos en un territorio libre. Las paradojas, ¿no?, que se recogen en esta novela. Para terminar, quisiera decirles, repito, no vamos a regalar, en general yo no sé leer historias, o sea, a mí se me pierden los nombres de los personajes, no sé si el tercer o cuarto, no sé qué fue el que se murió, o sea, a mí se me borran las historias muy rápido, soy un mal lector y por eso soy un lector más de lenguaje, ¿no? Dejarles la idea de esta balsa que sale, que es una metáfora, una de las muchas metáforas que se han escrito en la literatura cubana, que es como una botella lanzada al mar, literalmente, una botella que se rompe. Es también Alien, el octavo pasajero, es como decir el mar rojo de los cubanos, y el mar rojo de los cubanos, y hay un momento en que hay una imagen muy bíblica donde prácticamente él está soñando en su delirio y en su tragadera de agua salada, en ese mar que se abre y que simplemente se pueda caminar hacia los Estados Unidos, que es una imagen también que hasta los chistes de Pepito ha estado. O sea, va cristalizando una tras otra una serie de imágenes en estos personajes que se definen a sí mismos apolíticos, hedonistas. Todavía hay un Edipo Rey, no un Edipo Rey, pero yo le gusta decir Edipo Rey de revolución, donde hay una culpa porque están de alguna manera traicionando a la patria. Se están yendo del país y los emigrantes cubanos no solamente son emigrantes económicos, como dice el gobierno cubano, sino que son emigrantes edípicos. Tienen culpa de abandonar la revolución, de dejar atrás los valores que por algún motivo salieron mal. O sea, Ángel es muy sincero, no Ángel, disculpen, el narrador, Ángel no sabemos, el narrador, porque estamos hablando ahora de una novela, es muy sincero y se reconoce una cosa que sufrió, vivió y gozó toda nuestra generación, que era ser parte de una maquinaria donde tú sientes culpa cuando tú despiertas y cuando tú quieres reivindicar ciertos derechos y ciertas opciones personales. Sientes un poco de culpa. Si fuiste pionero, tuviste la pañoleta demasiados años y queda una marca. Los redneck cubanos tienen una marca roja que es la pañoleta comunista, ¿no?, que de la Organización de Pioneros Comunistas. O sea, todo eso está ahí y también está, por supuesto, el cubano, lo más oscuro del alma cubana. O sea, todavía la presencia de la religión o de la superstición o de los poderes del más allá, cómo entran ahí, y siempre esos poderes son biopoderes, que son los poderes que tiene Fidel Castro sobre el país, o sea, el poder de la vida o la muerte. Sin poder de la vida o la muerte no hay consenso, no hay gobernabilidad en Cuba, y en esa balsita de basura que va saliendo en el mar todavía se siente el tipo que está tirando una cascarilla y le está un poco maldiciendo al otro: si tú no crees en lo que yo creo. O sea, yo leo a una lectura política, ¿no?, y voy viendo una serie de violencias y de debacles espirituales y antropológicas del ser humano, que llega un momento en que tú sientes en ese medio del mar que da lo mismo. Llegas a Miami o regresas a la isla de Cuba, da lo mismo. Hay algo en fase terminal que no se va a poder reconstruir. Claro, si creemos en la trascendencia, si creemos en Dios, bueno, pues claro que no se puede reconstruir porque Dios está dormido, literalmente dormido ese verano, y por lo tanto los hombres estaban solos. Si los hombres están solos, todo es posible, porque falta, y es una de las miles de cosas que faltan en este país, falta una ética completamente que emane del hombre como ser bueno, como ser bello, porque es hombre, no porque una ley divina o porque una ley se la ha impuesto, sino también por ser hombre, el respeto a la dignidad humana, por ser hombre, no porque te la dio Dios o porque la vida no la crea el hombre, sino por ser hombre, y de ahí también viene el respeto y la dignidad al planeta, a la ecología, a la vida del otro. O sea, toda una cultura de la muerte que emana en este libro buscando un escape de la dictadura. Es fácil defender la democracia y criticar la dictadura, pero yo sí siento eso con muchos relatos de Ángel, sobre todo en la cárcel, donde la desesperanza se va sembrando, a veces patéticamente, con imágenes que a mí no me interesan, pero se va sembrando en esa voz narrativa, patéticamente, incluso por lo a veces un poco infantil, pero son también infantiles los asesinos muchas veces, son también infantiles los criminales muchas veces, que después que han matado a 2 personas, se tatúan mi mamá en la cárcel y están condenados a 40 años. O sea, amo a mi mamá. ¿A qué mamá? ¿Cómo puedes? Sí, aman a su mamá, pueden llorar. Y cuando viene la violencia, todavía están recordando. O sea, hay una mezcla ahí infantilizada, que es el ciudadano también infantilizado, que quiere ser libre, pero me parece que le va a costar mucho trabajo a todos estos personajes. Bueno, aquí tenía los nombres para nombrarles eso. Todos estos personajes le va a costar mucho trabajo madurar, crecer y ser ciudadanos en la novela cuando lleguen
bueno, los que llegaron a un destino final. Bueno, nada, la novela es una novela extensa, tiene 340 páginas, fue una edición que se hizo de corre-corre porque ya Ángel, desde el año pasado, repito, un largo juicio que estaba, ya estamos ya fuera del territorio de la ficción o fricción, un largo juicio que se estaba moviendo, donde muchos testigos aparecieron, una ex mujer, el hijo, de repente la familia cubana involucra al hijo, que acusa, que no acusa, que es llevado al juicio, que después testigos que retiran, o sea, de repente, hasta que yo creo que el clímax de esto fue en noviembre del 2012, cuando en una reyerta donde fue arrestado también Claudio Fuente, que lo tenemos hoy con nosotros, y otras personas, Ángel Santesteban, un oficial de la seguridad en la calle, le dice: te vamos a echar 5 años y esta sí no te la vas a quitar de arriba. O sea, un oficial de la seguridad que no tiene nada que ver con los juicios, supuestamente, le anuncia a Ángel la sentencia antes del juicio. Entonces, bueno, la situación de él me parece que amerita, ¿no? Como que todos un poquitico cerremos filas, amén de diferencias estéticas, éticas, etc. Amén incluso de la culpabilidad de Ángel Santesteban. Yo siempre, cuando he escrito de él, digo: yo no sé, yo no he estado cerca de las evidencias, no conozco el carácter de Ángel Santesteban ni de su familia. Cualquiera comete un delito y puede ser que Ángel Santesteban fuera incluso culpable, pero lo que es casi que, y aquí con esto voy a terminar porque yo creo que amerita, ¿no?, mencionarlo, lo que es casi increíble es que vamos a suponer que Ángel Santesteban cometió un delito de naturaleza común, vamos a suponer que Ángel Santesteban fue culpado y sentenciado a una pena correcta para este delito, pero es casi increíble que escritores cubanos que debiéramos estar en ese momento preocupados por un colega que ha caído preso porque se equivocó, porque cometió una desgracia, porque le hicieron una trampa a la policía política, por lo que sea, de repente escritores, y no solo escritores, sino escritoras cubanas, y algunas de ellas brillantes, como ensayistas, ¿no?, como Zaida Capote Cruz, Luisa Campuzano, Danae Diegues, algunas escritoras, tal vez no tan brillantes, pero escritoras como Lady Fernández de Juan, Marilyn Boves y Sandra Álvarez, bueno, el otro nombre es Helen Hernández y Gordiño Piña, firmen un llamamiento donde, a propósito del juicio, dictan, ellas, que son ciudadanas cubanas como Ángel, dictan que Ángel es culpable y dictan que están de acuerdo con que no se manipule su caso, con que no se politice más su caso y que simplemente él cumpla su condena como tiene que cumplirla, callado a la boca, sin seguir publicando en su blog. Y ponen su nombre y lo firman, y la UNIAC publica esa declaración de la infamia, condenando a un escritor que en el peor de los casos es solamente culpable, solamente culpable. A partir de ahí, como Carlos Montenegro en su momento asesinó, y por defensa propia, lo que sea, un hombre, y estaba cumpliendo prisión. Pero los escritores de la época, cuando lo descubren, pues escribiendo sus cuentecitos y publicándolo en Bohemia, tratan de sacarlo de la cárcel, y lo sacan de la cárcel a un asesino, a un hombre que había matado a otro hombre, lo sacan de la cárcel. Y aquí es como si el campo intelectual cubano tuviera el movimiento contrario, el movimiento de enterrar al cadáver una vez más, ¿no? Aún sin saber si es culpable o no, lo culpan, dan su nombre, y no estamos hablando de personas que forman parte del aparato represivo, estamos hablando de ensayistas brillantes en un momento o eruditos por momento, que también se suman. Y eso a mí me refleja una miseria que se conecta, y eso sí, con el sueño de Dios, este sueño permanente de Dios en Cuba, o el sueño, la pesadilla permanente, ¿no?, de ser un intelectual dentro de Cuba, y que bueno, esto, si quieren podemos conversarlos un poquito para no darle tanto de largo esto, pero que muchos de los que estamos aquí presentes lo han sufrido de una u otra manera. Otros han sido testigos excepcionales, otros han sufrido en el exilio, porque la miseria moral no termina con los límites de la isla, sino que es una miseria moral que es como que promiscua, ¿no?, se reproduce. Y bueno, pues nada, los dejo con este libro, ¿no?, que se va a vender hoy de manera excepcional en $15, sin ser una edición comercial, bueno, con el fin de recoger algunos fondos para Ángel Santesteban. Todos quedamos abiertos a algunas preguntas, debates, podemos leer un pedacito, o sea, pero que no sea una actividad cultural, sino que lo podemos convertir ya en un foro abierto. Creo que los cubanos necesitamos parlamento, ¿no? No tenemos Asamblea Nacional, no tenemos parlamento en Cuba, entonces donde quiera que estemos un grupo cubano, esto ya es un parlamento para haciendo nación cubana. Es como haciendo sin patrioterismo, es como diciendo: si queremos fundar la nación en vez de Guantánamo aquí en tu librería, te jodiste. Esto es Cuba ahora, ¿no? Y podemos construir aquí una nación donde haya espacio para el debate y para lo que queramos. La zona legal en Cuba, la zona literaria, la censura. Pero bueno, por mí es un placer haber compartido algunos apuntes, ¿no?, sobre la novela y sobre la vida de Ángel. Gracias.
¿No? Sí, la ha quedado una... Porque para que está grabando la Yo pienso que el tema del libro es un tema de mucha importancia, porque Cuba se ha estado desangrando por décadas, es decir, estamos perdiendo jóvenes en el mar, estamos perdiendo intelectuales, estamos perdiendo profesionales, estamos perdiendo, inclusive hasta los ancianos ahora lo estamos perdiendo dentro de Cuba, ¿no? Pienso que es un tema que nos toca a todos los cubanos, que es un libro muy interesante. Y quería preguntar si tú sabes, alejando un poquito del tema, si tú sabes si alguien en estos momentos está escribiendo o está con algún proyecto sobre Osvaldo Payá. de ficción. No de ficción, sino de la realidad. Mira, el tema de Osvaldo Payá, como el tema de Laura Pollán, que son dos líderes de la sociedad civil cubana, fundadores de las Damas de Blanco, Laura Pollán, y del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá, ambos premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, en el 2002 Osvaldo Payá, en el 2005 Laura Pollán, ambos muertos, fallecidos en circunstancias muy extrañas, en un hospital tomado militarmente donde yo estuve, donde Laura Pollán fue anestesiada cuando llegó con una fiebre y dolores renales o reumáticos y fue anestesiada y nunca más pudo hablar ni decir lléveme a morir a mi casa o no quiero ser atendida por el gobierno cubano más. Y en esto hay una cuota de responsabilidad de la familia de Laura Pollán, que la dejó anestesiadas en manos de los verdugos que yo vi, a los verdugos en el hospital. Osvaldo Payá, en un accidente de tránsito que ha sido denunciado no solamente por la familia, sino por los protagonistas del accidente, el chofer, que envió unos mensajes desde el inicio, después que pudo salir del país, ha declarado en un libro que se llama Muerte bajo sospecha, lo que ocurrió, que simplemente es, el carro fue sacado de la carretera y los testigos extranjeros fueron llevados muy rápidamente ahí en un van hacia el hospital y no supieron nunca más